Muy buenas noches, bienvenidos a un capítulo más de Tejiendo Comunidad. Este es un espacio donde hablamos de la infancia, los derechos y la construcción de paz. Hoy abordaremos un tema urgente, el reclutamiento y la utilización de adolescentes por grupos armados y delincuenciales. Para ello, tenemos los profesionales invitados, Jesús Andrés Helves como psicólogo, Rebeca Ríos como trabajadora social, Dairi Hernández como trabajadora social y quien les habla, Susan Jaimes como psicóloga. Pero antes de entrar en este espacio, debemos recordar un poco. Hemos tenido una época de violencia que data más de 5 décadas atrás, con las disidencias de la FARC, con el ELN, que aún sigue siendo una guerrilla activa y presente, con mucha presencia en las zonas rurales. Aún hoy todavía tenemos el Clan del Golfo, las autodefensas gitanistas de Colombia, tenemos los rastrojos, las águilas negras. Y esto solamente nos demuestra que aunque Colombia ha avanzado significativamente en los procesos de paz, todavía persisten actores armados y delincuenciales que ven en los adolescentes, en los niños, solo objetos para ampliar sus líneas y para perpetuar esta ola de violencia. Uno de nuestros profesionales invitados es Jesús Andrés Helves. Él tiene presencia en campo, en una de las zonas más afectadas del país por este flagelo, que es el Catatumbo. Jesús, bienvenido. Hola, muchas gracias. Un saludo para ustedes, un saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio. Y bueno, quiero empezar antes que nada pues con una frase que creo que nos pone a vibrar, ¿sí? Y es que el conflicto no solamente despoja tierras, sino que también hiere la mente y el corazón de quienes habitan. Pero antes que nada pues voy a contarles qué es el Catatumbo, ¿sí? El Catatumbo es una zona del norte de Santander conformada por municipios como lo es Áurego, Convención, El Carmen, Acarí, Teorama, El Tarra y Tibú. Y digamos que son territorios que han sido bastante amenazados por el conflicto armado. Sí, cuando hablo del Catatumbo pienso en ese territorio donde se cruzan muchas causas que empujan a los adolescentes hacia este reclutamiento, ¿no? También hay que tener en cuenta de que estamos con frontera con Venezuela y eso también ha hecho que los grupos empiecen a potenciarse un poco más en su estructura. El Catatumbo también es un territorio de tierras fértiles para el cultivo de la coca, y esta situación hace que los grupos empiecen a disputarse por este tipo de territorios. La presencia de estos grupos ha sido bastante histórica, ¿sí? De los grupos armados, ilegales, que siguen marcando la vida de comunidades, de niños, niñas, adolescentes y de familias que han crecido viendo la guerra y lo han también formado como parte de lo cotidiano. Entonces, esta crisis en el Catatumbo pues ha fracturado familias, ha generado diversos desplazamientos, ha debilitado la confianza social y también ha generado un impacto psicológico que deja miedo, deja duelos no resueltos, deja ansiedad en los niños, en los jóvenes, en los adultos, y marcado por esta violencia que se ha convertido en un fenómeno social bastante impactante en nuestra sociedad y en nuestro territorio y en nuestro país. Entonces, anteriormente, hace unos meses atrás, hubo un desplazamiento masivo de diversas familias que recurrieron a ciudades como Caña, como Cúcuta, huyendo de este desplazamiento, de pronto también generando un impacto bastante significativo de pronto en otros departamentos y no sé ustedes allá desde el departamento de Santander cómo pueden visualizar o cómo visualizaron esta problemática en este territorio. Bueno, compañero Jesús, desde Santander, se, tanto la gobernación como la alcaldía de Bucaramanga apenas inició este, pues la salida de nuestros hermanos en Tibú debido al conflicto tan fuerte que se presentó. Se activaron las mesas de trabajo para poder dar pues la acogida a estas familias.
Se tiene conocimiento que sí llegaron familias a Bucaramanga, a los municipios aledaños, a otros pueblos, otros sectores, pero no fue tan masivo, no fue pues de gran impacto, entonces se logró darle un manejo adecuado. Además, recordando que Colombia cuenta con una ley de víctimas, entonces se implementó esta ley también. Pero sí le soy muy sincera y como profesional en el área de trabajo social, ver las noticias, ver los testimonios, ver cómo se dio todo este desplazamiento, cómo quedaron en el medio de la lucha eh, de estos grupos armados, cómo quedaron estas familias indefensas, desprotegidas, pues generó eh, tristeza, también generó de cierto modo como eh, una impaciencia por no saber qué hacer, cómo actuar. Pero seguimos viendo que la lucha sigue, que se sigue afectando pues a los pobladores de esta región, pues esta problemática. Claro que sí, Rebeca. Efectivamente, el desplazamiento genera consecuencias profundas que afectan a las personas, a las familias y a toda la comunidad en general. Hablamos de que una persona al volverse desplazada sufre de estigmatización, de discriminación. Muchas veces son vistos como invasores, sufren pérdida de identidad cultural, tanto las comunidades indígenas como afrodescendientes, se ven debilitadas sus prácticas como tal. La pérdida de las tierras y los medios de subsistencia hacen que estos hogares tengan que comenzar de cero, comenzar absolutamente de cero en una nueva ciudad, donde nada les garantiza que tengan una estabilidad laboral, donde muchas veces en vez de ayuda encuentran señalamientos, ¿sí? Donde la sociedad aún no comprende muy bien este tipo de flagelo. Además, pues, del trauma, del desarraigo forzado que genera esa pérdida, eso genera miedo, genera ansiedad en las familias, en los niños. La presencia de violencia, los asesinatos, que hacen que estos niños generen muchas consecuencias psicológicas más adelante. Así es, y a esta gama de causas que envuelven este fenómeno multicausal del reclutamiento de menores de edad para la guerra, se le suma la ausencia institucional, de manera que en la zona históricamente ha sufrido el olvido del Estado, sin que llegue a ella, a este territorio profundo, fronterizo, las políticas públicas con una formulación e implementación incluyente y participativa para las familias y para la niñez. Eh, Cosa que ha generado que los grupos armados tengan aún mayor control del territorio, facilitado, por supuesto, por la movilidad que tienen con la frontera a Venezuela y con ello el fortalecimiento de las economías ilegales, que a su vez viene siendo uno de las principales medios económicos de los cuales tiene la población en el territorio, siendo esta vulnerabilidad económica la que a la vez facilita que los grupos armados se aprovechen y seduzcan a los menores de edad para que ingresen a sus filas, vendiéndoles la idea de que desde allí tendrán una remuneración, tendrán un estatus, un poder dentro del territorio, y a su vez pues muchas familias y muchos niños, niñas y adolescentes se ven obligados a enlistarse en estos grupos como un medio para subsistir, dada su vulnerabilidad. Claro que sí, de verdad aprecio mucho
digamos que esta intervención por parte de ustedes, y es que este fenómeno social no solamente ha afectado a estos niños, niñas y adolescentes, sino que ha fracturado familias, ha fracturado vínculos, ha fracturado, digamos que ese afecto entre la primera red de apoyo, que es la familia de estos chicos, ¿sí? También este fenómeno social ha hecho que la deserción escolar pues sea un poco masiva, y cada niño de pronto también crece de que sus sueños no son tan anhelados como ellos de pronto creen, ¿no? Cada joven que deja de estudiar, pues se ve mucho más expuesto a ser reclutado, y es preocupante porque desde el territorio también se puede evidenciar esa normalización de la violencia, ¿sí? De pronto por el contexto, de pronto por esta confrontación que es parte del día a día, por algunos unirse a un grupo, y pues puede ser también la única salida, ¿no? Entonces, este impacto es bastante profundo, ¿sí? En los adolescentes, en los niños, en las niñas, porque significa perder la infancia, significa romper proyectos de vida, y sobre todo cargar con huellas emocionales difíciles de sanar. De pronto también en estas familias se genera un miedo, un dolor, la desesperanza, ¿sí? Porque a veces son muchas familias que se dedican a la agricultura, y de pronto por parte del Estado se ve un poco desvalorizado este trabajo, lo cual pues son familias que se dedican al cultivo de cebolla, al cultivo de yuca, al cultivo de plátano, y pues no ser tan tenidos en cuenta. Creo que esto también pierde la motivación y hace que sean un poco más vulnerables en cuanto a la economía, para que estos grupos pues digamos que puedan vincular niños, niñas y adolescentes a sus filas. Es complejo también lo que menciona compañero Jesús, porque la exposición de estos niños, niñas y adolescentes trasciende. También podemos ver las agresiones sexuales que pueden sufrir ellos, los maltratos, estando aún en estos grupos armados, ¿no? Y como usted lo dice, la falta de educación, de programas en los cuales ellos puedan participar, los llevan a tomar esas decisiones tan difíciles, porque si bien es cierto, prometen muchas cosas, al final los niños terminan siendo afectados, vulnerados, violentados por estos grupos, solo por su finalidad, conseguir lo que ellos quieren, sin importarles que pasen por encima de nuestros niños, niñas y adolescentes que son tan importantes para nuestras regiones y para nuestro país. Sí, compañera Rebeca, es cierto. Tenemos que tener en cuenta que la infancia y la adolescencia es el futuro del país. Y creo que ahí tenemos que entrar como profesionales, tenemos que mirar de qué maneras podemos abordar estos temas, porque hablamos de una idea de violencia heredada, hablamos de un sistema de violencia aprendido, es una sociedad que es lo único que conoce. Como lo dijo el compañero Jesús, sus trabajos en la agricultura han sido desvalorizados, y puede que estos sean los únicos medios que se les vea futuro, que se les vea una forma de ganarse la vida, eso a nivel económico. También tenemos que tener en cuenta que muchas veces la parte de atraer a los jóvenes hacia estas filas radica en el seno familiar, un seno familiar que ha sido acompañado de violencia, y ellos en esta edad buscan ser aprobados, buscan ser parte, y a veces, muchas veces es lo único que encuentran, la única situación. Entonces nosotros como profesionales, ¿qué podemos hacer? Exacto. En esa línea que acaba de referir Susan, que refiere al aprendizaje social que han tenido estos niños, niñas y adolescentes que han nacido, crecido y formado en ese contexto
de violencia en el que seguramente se ha normalizado de algún modo estas dinámicas sociales. Es importante también conocer por el profesional que está en territorio qué estrategias actualmente están desplegando los estados, ya sea desde el nivel nacional, desde el nivel territorial, entendiendo la situación, la crisis humanitaria que se presentó este año, en el cual pues el gobierno declaró un estado de conmoción interior en esta zona. Quisiéramos conocer y que de pronto nos cuente las estrategias que hoy día se están adelantando en territorio. Claro que sí. Bueno, antes de que nada debemos tener presente que este es un fenómeno que lleva muchísimos años afectando a nuestro país, nuestro departamento, y creo que como profesionales sabemos que la familia representa ese primer espacio de protección y contención, ¿no? Frente a esa violencia en el territorio, pues como lo es el Catatumbo hoy día. Es allí donde se construyen valores, vínculos y sobre todo esas pautas de convivencia. Entonces, teniendo en cuenta esto, varios entes territoriales han hecho sus actuaciones, su presencia en el territorio, pues para mitigar este fenómeno social. Y digamos que de mi experiencia como profesional y como trabajador del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, desde el servicio Presencia, he podido identificar que hay servicios como Somos Familia, Somos Comunidad, Presencia, unidades de apoyo local, unidades móviles, ¿sí? Los cuales pues estos servicios buscan impactar de forma positiva. ¿Por qué? Porque reducen las vulnerabilidades, promueven la resiliencia familiar y comunitaria, teniendo en cuenta diversas situaciones que han enfrentado a la familia, ¿sí? Y esto nos ayuda también pues a abrir caminos de protección y sobre todo lograr ese desarrollo para la niñez, la adolescencia, en medio de un territorio tan marcado por la violencia y por la exclusión. Entonces, en el Catatumbo, estos servicios fortalecen el tejido social, ¿sí? Brindan ese apoyo psicológico, psicosocial a las familias con la idea de poder empoderarlas y que sean un poco más autónomas de las decisiones para que digamos que podamos reducir o mitigar este impacto. También pues creando redes de cuidado, contención emocional y como le decía anteriormente, resiliencia que protejan a la niñez y que promuevan su desarrollo integral en medio de la violencia. Bueno, me causa curiosidad también en el territorio el trabajo de líderes pues del sector que trabajan aún con los temas de riesgo, con los temas de seguridad. Y creo que es un ejemplo, pues, para nosotros como profesionales, cómo podemos apoyar, qué más podemos hacer para ayudar a los pobladores pues de este territorio. Y es admirable el trabajo que me imagino hacen en el territorio. No sé si usted, compañero Jesús, sabe cómo los líderes eh, pueden trabajar ahí en el sector, cómo hacen. Claro que sí, mira, es impresionante porque se hace una articulación entre diferentes entidades territoriales, ¿no? Como la Comisaría de Familia, la Personería, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la ONU, entre otro tipo de entidades que hacen un aporte a estos territorios. Y me llamaba mucho la atención porque yo no pertenezco, yo no soy de esta zona del Catatumbo, yo soy del mismo departamento, pero de otro municipio que no se ha afectado por el conflicto. Y digamos que también me gusta mucho la idea de cómo ellos hacen que estos programas o servicios funcionen. Y es que contratan profesionales de la misma región, ¿sí? Que sean conocidos de pronto o que conozcan mucho de esta problemática que está impactando sus territorios, y creo que eso también ayuda mucho a que estos programas lleguen a donde deben llegar, ¿sí? También se han visto profesionales que vienen de otros lugares y digamos que a veces por el miedo, por la situación o por esa perspectiva que tienen de este conflicto que se vive en este territorio, pues deciden abandonar e irse del territorio, ¿no? Entonces
Entonces es importante y me gusta mucho cómo en el territorio se promueve esa articulación entre profesionales, entidades territoriales y las familias y los líderes sociales. Entendiendo que es fundamental, ¿no? El trabajo en equipo y entre todas las entidades presentes que hagan un trabajo mancomunado. Y ahí me surge en realidad una idea y es, al trabajar con la población, poder tener el apoyo de esos líderes, de esas personas que conocen totalmente su contexto, su región, y también pues son conocidos por las personas que hacen parte de estos grupos armados. Eso sería un apoyo fundamental para poder implementar cualquier estrategia y trabajar con la población. Claro que sí. Desde nuestras áreas, desde nuestras respectivas áreas, también podemos abordar la educación, la cultura de la paz, buscar cómo podemos reforzar esto desde las escuelas, desde los sitios en los que se imparte algún tipo de educación, que se genere habilidades como la empatía, como el manejo de conflictos, la comunicación asertiva. Todo desde una cátedra de paz que incluso en estos momentos a nivel país existe. La obligatoriedad de impartir cátedra de paz, de acuerdo a la ley 1732 del 2014. Eso es una de las estrategias que actualmente se usan a nivel país. El trabajo con las familias y comunidades, como lo mencionábamos hace un rato, creo que también es de la base del nacimiento de toda la familia y entender desde ahí que la violencia no es negociable es fundamental. Entender y enfocar a los padres y a las madres hacia una crianza positiva y una disciplina no violenta. Esto es necesario para cortar esos ciclos que se han venido perpetuando. Así es, y atendiendo a la complejidad de este fenómeno social que afecta de manera cruel a los niños, niñas y adolescentes, también a las familias y a las comunidades donde se presenta este fenómeno de la vinculación de menores de edad al conflicto. Son muchos los retos del país, no solamente del territorio, de las comunidades, sino del país y del nivel internacional, para poder prevenir, detectar, persuadir y sancionar estas graves lesiones contra la niñez y contra toda la población colombiana. De manera que se considera importante avanzar y legitimizar los diálogos de paz, los procesos de paz en Colombia, con estas estructuras armadas, con estos grupos armados y por supuesto siempre desde un enfoque diferencial e incluyente, con la niñez como sujetos activos que participen en estas políticas públicas, en estos procesos que se puedan llevar a cabo en territorio, los cuales es necesario que gocen de financiación para que se sostengan en el tiempo, que gocen de legitimidad de la población, que sea acertado y atienda las necesidades del territorio. Una de estas grandes necesidades que se deben atender y que se deben priorizar en estas políticas públicas debe estar enfocado a fomentar economías solidarias, proyectos productivos para formalizar la economía de las familias y de los jóvenes. Claro que sí, es muy fundamental que generemos conciencia, ¿sí? Porque no solamente esto afecta, como lo decía la compañera, a la región del Catatumbo, sino afecta a nuestro país, incluso desde diferentes departamentos y de pronto también desde otros países, ¿sí? Entonces, como psicólogo, yo lo veo muy claro y es que esto no es solamente un problema de seguridad, ¿sí? Porque pues les quiero compartir una experiencia bastante
pues significativa porque de cierta manera también nos impacta a nosotros como profesionales, ¿no? Sabemos que el derecho a la educación es bastante fundamental para los niños, niñas y adolescentes, y digamos que en una de mis intervenciones como psicólogo, ¿sí? La idea era activar rutas y poder, pues digamos que brindar ese derecho, ¿no? Y desde aquí mismo, desde el territorio, recibo comentarios como tipo, no se meta tanto en el tema, yo he recibido amenazas, la idea es que no te corran del territorio, entonces ve hasta qué punto hemos normalizado este tipo de violencias, ¿sí? Como profesionales a veces queremos brindar esa integridad, esa transparencia a esos niños, niñas y adolescentes que a veces creen que sus sueños han sido apagados. Entonces es fundamental tener esto muy presente y ser conscientes. Entonces, cada adolescente que se pierde en la guerra es un futuro perdido, ¿sí? Un proyecto de vida que también la sociedad pierde. Por eso protegerlos es una responsabilidad ética y colectiva. Bueno, creo que había escuchado, compañero Jesús, que se quería implementar una muy buena estrategia, pues en la región, eh, que era un tipo de podcast, pero hablábamos, bueno, y si no hay internet, y si la gente no tiene el celular, el computador, se podría implementar. Y me gustaría que nos pudieras ampliar esa estrategia, pues ya que nace de una idea tuya y ahí poder, pues nosotros enfocar cuál sería el trabajo con la población desde esa estrategia. Claro que sí, para mí como profesional sería importante conocer la perspectiva de ustedes incluso de otras personas que se puedan sumar a esta iniciativa. Bueno, esta iniciativa nace de manera personal, ¿sí? Teniendo en cuenta de que he evidenciado diferentes contextos o sistemas familiares en los cuales he descubierto ciertas dificultades, problemáticas que afectan a este sistema. Entonces es ahí donde yo mismo por interés propio creo un podcast que se llama Escuchando Corazones Heridos y solamente se dedica a hablar temas de familia, ¿sí? Para poder mitigar la violencia, para poder, digamos que, brindar información importante, porque a veces, como tú lo dices, en estos territorios a veces la señal o el internet no llega, entonces uno cómo puede hacer que esto, pues digamos que se replique. Entonces también he tomado como iniciativas de poder acercarse a las zonas de radio para poder pues hablar acerca de temas importantes y poder pues mitigar esta violencia en Escuchando Corazones Heridos, porque de cierta manera este fenómeno social deja algo que impacta, ¿no? Y es esas heridas, esas cicatrices, esos impulsos reprimidos, esas emociones no contadas, porque aquí también en los territorios se ve mucho lo que es el machismo, ¿sí? La violencia intrafamiliar. Entonces, yo creo que desde la prevención, si podemos abarcar esta problemática, podemos hacer que las personas también puedan sentir y sobre todo reconocer de que somos seres humanos y que podemos buscar otro tipo de estrategias para poder enfrentar ciertas situaciones y ciertos conflictos que enfrentamos día a día. Bueno, compañera Susan. Bueno, sí, iba a decirle a Jesús que realmente es muy buena su estrategia, es muy buena. Y que por la noche de hoy se nos ha acabado el tiempo de este capítulo, no sin antes darle la palabra a alguno de nuestros participantes el día de hoy para que nos dejen una reflexión sobre este flagelo que afecta a nuestro país. De nuestros profesionales hoy, ¿quién quiere darnos un mensaje? Bueno, tomaré la palabra. Primero que todo, agradecerles por este espacio porque creo que nos ha llevado a la reflexión, a la retroalimentación, y esto es lo fundamental, que podamos trabajar siempre en equipo con un propósito y es a favor de nuestros niños, niñas y adolescentes. Eh, Aunque sabemos que trabajar en contextos en donde el conflicto armado predomina,
no debemos perder la esperanza. Sabemos que la violencia es un flagelo que no solo afecta a Colombia, sino a todo el mundo, pero si trabajamos en equipo y paso a paso vamos